La mente humana es un enigma profundo y contradictorio, un verdadero laberinto donde la grandeza y la autolimitación coexisten de manera inseparable. Puede concebir sueños extraordinarios, imaginar horizontes brillantes y posibilidades que desafían lo común, y al mismo tiempo encontrar miles de pretextos para no dar un solo paso hacia ellos. Cada día, desde el instante en que despertamos, nuestro cerebro realiza una elección silenciosa: avanzar hacia nuestro futuro, lleno de promesas y retos, o traicionarlo, cayendo en las viejas rutinas que nos mantienen estancados. Lo más inquietante es que esta decisión rara vez se percibe de manera consciente. Se esconde detrás de pequeñas resistencias, en la pereza disfrazada de un mañana empezaré, en el cansancio que surge misteriosamente justo en el momento de actuar, como si un obstáculo invisible detuviera cada iniciativa. La mente es brillante, sí, pero también es experta en engañarnos y mantenernos prisioneros de hábitos que nos sabotean sin que lo notemos. El célebre William James, considerado el padre de la psicología moderna, observó un fenómeno similar en los estudiantes de Harvard: jóvenes talentosos, llenos de potencial, incapaces de pasar a la acción. Su reflexión fue clara: la acción no surge de la motivación, sino que la genera. Sin embargo, existe un dilema fundamental: el cerebro odia salir de la zona de confort. Está diseñado para la supervivencia, no para la excelencia; busca seguridad, no grandeza. Esta es la raíz del conflicto interno. Soñamos con una vida extraordinaria, pero nuestro cerebro está programado para lo común. Podemos imaginar una carreta tirada por 4 caballos salvajes, cada uno representando una emoción: miedo, pereza, duda y deseo de gratificación inmediata. Si los dejamos sin control, nos arrastrarán hacia el precipicio del arrepentimiento, pero si aprendemos a dominarlos, se convierten en los impulsores que nos elevarán hacia los logros que siempre hemos deseado. Nuestra mente es la carreta y la mayor parte de nosotros vivimos como pasajeros, no como conductores. Nietzsche afirmó que el ser humano es algo que debe superarse a sí mismo, mientras que William James añadió que es posible transformar la vida en apenas 30 días si entrenamos el cerebro como un músculo, en lugar de dejarlo actuar como un líder impulsivo y errático. Este mensaje es para quienes alguna vez se han preguntado: ¿por qué no puedo hacer lo que sé que debo hacer? ¿Por qué postergamos lo importante hasta que es demasiado tarde? ¿Por qué parece que otros poseen una fuerza interior que yo no tengo? La respuesta no está en la motivación, sino en aprender a movernos a pesar de la resistencia interna, porque solo actuando empezamos a generar impulso, disciplina y finalmente libertad. Al inicio del siglo XX, durante una de sus más famosas conferencias en Harvard, William James fue cuestionado por un alumno: «Profesor, ¿cómo puedo tener fuerza de voluntad para estudiar, trabajar y no perder el tiempo si nada en mí lo desea?». La respuesta de James fue reveladora: el cerebro es plástico, se moldea a través de la acción, no de la intención. Funcionamos como un río, el agua siempre busca el camino más fácil. Cada vez que repetimos un comportamiento, como procrastinar o revisar el teléfono antes de trabajar, ese canal se profundiza y se convierte en hábito. La pereza y el autosabotaje se vuelven automáticos. Sin embargo, James enseñó algo liberador: si actuamos de manera diferente, aunque sea por minutos y sin ganas, estamos creando nuevos canales. Lo difícil se vuelve más sencillo y lo que parecía imposible puede transformarse en rutina. Nietzsche complementa esta idea con una visión aún más contundente: aquel que posee una razón para vivir puede soportar casi cualquier sufrimiento. Lo que destruye al ser humano no es el esfuerzo difícil, sino la falta de propósito para soportarlo. El malestar sin sentido es tortura; el esfuerzo con propósito, poder. Imagina a un atleta entrenando bajo la lluvia: su cuerpo sufre, pero su mente sonríe, porque entiende el porqué de ese dolor, le da dirección. En cambio, quien vive en la rutina vacía percibe hasta el mínimo esfuerzo como insostenible, porque no existe un horizonte que justifique el sacrificio. Aquí surge un desafío práctico:
Toma un papel y escribe tu porqué, uno que realmente duela, que queme por dentro, que haga brotar lágrimas al leerlo en voz alta. Ese es el tipo de motivación que tu cerebro no podrá ignorar y que transformará la resistencia en impulso, llevándote hacia la vida que verdaderamente deseas. William James enseñó que el ser humano tiene la capacidad de transformar por completo su vida si decide cambiar sus hábitos, entendiendo que la consistencia diaria es más poderosa que la intención momentánea. Nietzsche complementaría esta idea con una advertencia crucial: un hábito irracional es una prisión que limita la libertad y el potencial del individuo. Por ello, el primer paso esencial es unir estas dos perspectivas. Primero, identificar un porqué profundo y apasionante, uno que prenda fuego al alma y no permita ser ignorado. Luego, entrenar los hábitos que sostendrán ese propósito. Imagina un arco y una flecha. El arco representa la disciplina que canaliza la energía y la fuerza, y la flecha simboliza el propósito que debe guiar cada acción. Sin un propósito claro, el arco permanece inerte, y sin disciplina, la flecha nunca alcanza el blanco. Ambos elementos deben coexistir en equilibrio para que la acción tenga dirección y poder transformador. El segundo gran obstáculo surge de manera inevitable. La mente siempre busca la comodidad, incluso cuando se tiene un propósito poderoso o metas claras. Prefiere la gratificación inmediata, la vía fácil que no exige esfuerzo ni sacrificio. Por esta razón, James recomendaba lo que denominaba actuar como si ya se tuviera fuerza, disciplina y determinación. Cada movimiento consciente, cada decisión de actuar como alguien comprometido, envía señales a la mente y reprograma los patrones de comportamiento. El cerebro, al no diferenciar entre realidad y simulación cuando se trata de formar hábitos, comienza a creer en la fuerza que proyectas. Nietzsche practicaba esto en sus caminatas por los Alpes, obligándose a escalar montañas incluso cuando el cuerpo estaba exhausto, enseñando que la mente debe comandar al cuerpo, y no al revés. Cada paso era una victoria sobre la resistencia interna y la inercia natural. Una parábola se ilustra esto de manera elocuente. Un discípulo preguntó cómo alcanzar la autodisciplina, y el maestro respondió que el bambú crece recto no por deseo consciente, sino porque la tierra lo sostiene y el viento lo golpea día tras día. La fuerza surge del repetir constante, de permanecer firme incluso cuando no hay ganas, hasta que lo difícil se vuelve natural. Pero hay un truco psicológico adicional: el cerebro responde a pequeñas recompensas. Si uno trabaja solo por metas lejanas, la mente tiende a abandonar. Por ello, James recomendaba celebrar cada avance, por mínimo que fuera: escribir un párrafo, ir al gimnasio, completar una tarea. No se trata de grandes premios, sino de señales constantes que confirman al cerebro que el esfuerzo produce resultados positivos, motivándolo a continuar. Nietzsche llevó esta comprensión a un nivel más profundo con su concepto del eterno retorno: imaginar que cada decisión tomada hoy se repetiría infinitamente. Si cada acto de procrastinación, cada oportunidad desperdiciada se repitiera una y otra vez para siempre, ¿cómo vivirías? Esta visión no es una amenaza, sino un llamado brutal a la conciencia de la acción y del propósito. James, aunque no habló de eternidad, explicó cómo la repetición diaria moldea el cerebro. Si no se rompe el patrón, el mañana será idéntico al hoy. La diferencia es que este mecanismo también puede ser utilizado para cultivar la excelencia y la grandeza, en lugar de la mediocridad. La transformación comienza con pasos minúsculos y consistentes, capaces de alterar el río de hábitos que guía nuestra vida. De este modo surge la primera técnica práctica y poderosa: el minuto de hierro. James enseñaba a sus estudiantes a comprometerse con cualquier tarea difícil durante un solo minuto, sin importar si se trataba de escribir, estudiar, limpiar o ejercitarse. Ese primer minuto, aunque breve, es suficiente para romper la inercia de la mente, demostrando que la acción es posible incluso sin motivación. Nietzsche lo compararía con el primer golpe del herrero sobre el hierro frío.
no crea la espada de inmediato, pero sin él, jamás existirá la hoja final. La segunda técnica, la estructura dorada, se basa en el principio de que las emociones siguen a la acción. Caminar erguido, hablar con decisión y actuar de manera firme cambia la química del cerebro y fortalece la percepción de uno mismo. Estudios modernos confirman que mantener una postura abierta durante solo 2 minutos incrementa la testosterona y reduce el cortisol, fortaleciendo la confianza y reduciendo el estrés. Nietzsche lo intuía perfectamente al afirmar que la filosofía debía vivirse caminando y no sentado. La acción precede al pensamiento, la práctica moldea la mente. Cada acto consciente de determinación, cada movimiento proyectado hacia un objetivo, enseña al cerebro a identificarse con la fuerza y la disciplina, transformando la inercia en impulso y la duda en certeza. La vida se convierte en un escenario en el que, si uno actúa como protagonista, su mente deja de sentirse espectadora y empieza a creer en su propio poder. Actuar con propósito y constancia reprograma la mente, refuerza la voluntad y, finalmente, permite experimentar la verdadera libertad, porque la fuerza de voluntad no es una virtud innata, sino un músculo que se desarrolla paso a paso, minuto a minuto, acción tras acción. William James enfatizaba que el movimiento físico y la acción energética son esenciales para reprogramar la mente. Por eso aconsejaba a sus estudiantes caminar con rapidez, hablar con firmeza y trabajar con ritmo, incluso cuando no sentían ganas. La idea era actuar como si ya se poseyera la disciplina. La repetición de estos actos envía señales al cerebro, que comienza a creer en la fuerza que simula. Nietzsche complementa este principio con la noción de amor fati, el amor al destino. No se trata de resignación pasiva, sino de abrazar la dificultad y decirle a los desafíos, te estaba esperando. Cuando se ama lo que es necesario, los obstáculos dejan de ser enemigos y se convierten en entrenadores. La lluvia se transforma en oportunidad para entrenar, los problemas se convierten en lecciones de resistencia. Así como un árbol fortalece sus raíces al ser azotado por el viento, el ser humano se robustece al enfrentar tormentas en lugar de evitarlas. William James lo expresó de manera clara, no tememos porque temblamos, temblamos porque tenemos miedo. Actúa con audacia y el miedo disminuirá. La acción precede a la emoción, primero mueve el cuerpo y la mente seguirá. Un joven guerrero, antes de cada batalla, se acercaba a su maestro temblando de miedo y preguntaba cómo superar la ansiedad que sentía en el corazón. El anciano le enseñó con serenidad, invita al miedo a tomarte contigo. El joven se mostró confundido, pero siguió la instrucción, imaginó al miedo frente a él, escuchó sus advertencias y dudas, y en lugar de pelear o huir, permaneció firme y decidió que esos temores no dirigirían sus pasos. Al día siguiente, al entrar al campo de batalla, el miedo seguía presente, pero dejó de ser un tirano, se convirtió en un invitado silencioso mientras él actuaba con decisión. Esta lección profunda muestra que la valentía no es ausencia de miedo, sino caminar con él sin ceder ante su poder. La misma lógica aplica para la pereza, la inseguridad o la duda. No se trata de eliminarlas, sino de reconocer su presencia y continuar sin permitir que tomen el control. La cuarta técnica, llamada la cadena firme, consiste en marcar cada día que se cumple un hábito. Con el tiempo, la visualización de la cadena creciente genera un efecto psicológico poderoso. La mente se resiste a romper la secuencia. Nietzsche observaba que no es el esfuerzo lo que duele, sino comenzar desde cero una y otra vez. Transformar la disciplina en un juego donde romper la secuencia equivale a perder permite consolidar hábitos y convertirlos en identidad. Cada una de estas herramientas, el minuto de hierro, la estructura dorada, amor fati y la cadena inquebrantable, no son el fin, sino la puerta de entrada a un cambio real, profundo y duradero. Nietzsche y William James comprendieron que la fuerza de voluntad no surge de momentos excepcionales de inspiración, sino de acciones pequeñas y constantes, casi invisibles, que, repetidas día tras día,
moldean no solo el cerebro sino también el carácter y la esencia del individuo. La verdadera transformación comienza cuando estas ideas dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en rituales diarios, cuando la disciplina deja de sentirse como una lucha y pasa a ser parte de la identidad. La repetición consciente convierte la acción en hábito, el hábito en fuerza y la fuerza en libertad. En la siguiente sección, exploraremos cómo estas herramientas se conectan con técnicas específicas para que la disciplina deje de percibirse como esfuerzo y se integre naturalmente en la vida cotidiana, convirtiéndose en el motor que impulsa cada decisión y cada acción hacia la grandeza personal. El objetivo final no es simplemente cambiar la manera de actuar, sino transformarse en alguien distinto, alguien capaz de vivir alineado con sus propios ideales y sueños más profundos. Cada acto consciente, cada ritual que se repite día tras día, comienza a construir una identidad sólida y coherente, donde la disciplina deja de ser una lucha y pasa a ser parte del ser. Si estas ideas resuenan contigo, es esencial comprometerse con la práctica constante, porque lo que viene no solo cambiará tu manera de ver la disciplina, sino que redefinirá la forma en que experimentas cada momento de tu vida. Cada técnica, cada herramienta, es una pieza de un rompecabezas interior que te lleva a convertirte en la persona que siempre has querido ser, no como concepto, sino como realidad tangible y vivida. En 1890, William James observó con atención a sus alumnos en Harvard y descubrió un patrón fascinante: aquellos que establecían horarios rígidos, rituales diarios y un entorno cuidadosamente preparado lograban resultados superiores, incluso con menos talento natural. Concluyó que la disciplina no es un destello que aparece de manera fortuita, sino un fuego que se mantiene vivo mediante la repetición de rituales consistentes. Por ello recomendaba establecer un ritual diario innegociable, una acción pequeña pero sagrada que marque el inicio del día con dirección y propósito. Puede ser escribir una página, hacer 10 flexiones, leer 5 párrafos. No importa la magnitud, sino la señal que se envía a la mente: hoy ordeno, no mi pereza. La constancia en estos microactos genera poder, porque la mente se resiste a comenzar, pero adora terminar. Aquí surge el concepto de microcompromiso. Ante la resistencia natural de la mente, comprométete con la acción mínima posible. Si vas a escribir, promete solo una frase. Si vas a correr, solo ata tus zapatos. Si vas a estudiar, abre el libro. Este pequeño paso, casi insignificante, rompe la inercia y abre la puerta a acciones más grandes. Nietzsche también entendía la fuerza de la reflexión diaria con el espejo, mirarse cada noche y preguntarse si actuaste de acuerdo con tus ideales. No se trata de castigarse si la respuesta es negativa, sino de jurar que al día siguiente habrá una acción que lo demuestre. Con el tiempo, este ritual genera honestidad interior, dolorosa pero constructiva, que fortalece el carácter y evita el autoengaño. El entorno es un aliado invisible en esta transformación. William James observó que gran parte de nuestro comportamiento depende menos de la fuerza de voluntad que de la estructura del ambiente. Tener el teléfono al alcance conduce a distraerse, tener comida chatarra a la vista conduce a comer sin pensar. Por ello, diseña tu entorno para que las acciones correctas sean fáciles y las incorrectas difíciles. Coloca los libros a la vista, ten una lista física de objetivos, elimina distracciones antes de dormir. La neurociencia moderna confirma que la fuerza de voluntad es limitada, pero un ambiente bien diseñado puede reducir la dependencia de ella. Nietzsche lo expresó poéticamente: el hombre es libre cuando danza en cadenas que él mismo eligió. Tus rituales y entornos son esas cadenas que, lejos de limitar, liberan. Por último, la regla del 1% enseña que el progreso sostenido no proviene de cambios radicales, sino de mejoras minúsculas y constantes. Nietzsche criticaba la obsesión por resultados inmediatos, afirmando que lo profundo ama el silencio. James propuso avanzar solo un 1% cada día, aprender una palabra nueva, hacer una repetición extra, leer una página más. Estos pequeños actos,
repetidos de forma persistente, son invisibles al principio, pero con el tiempo acumulan un poder inmenso. Como un rey que atraviesa un abismo trayendo piedra a piedra, la disciplina construye puentes con actos aparentemente insignificantes. Al final, no hablamos solo de hábitos o técnicas, sino de identidad. Cuando los hábitos se alinean con la persona que desea ser, la acción deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza, y la vida que crea se transforma en algo que vale la pena vivir. Antes de continuar, es crucial que comprendas una idea fundamental. Tus rituales diarios representan el suelo fértil donde todo tu desarrollo personal crecerá. Tus microcompromisos son las semillas que, con constancia, germinarán. Tu entorno actúa como el clima que nutre esas semillas, y tu identidad es la robusta y majestuosa árbol que florecerá con el tiempo. Cada acción, cada hábito repetido, contribuye a esta construcción interna. En la siguiente sección exploraremos cómo este árbol puede resistir cualquier tormenta, cómo esos pequeños actos cotidianos pueden transformarse en un hábito inquebrantable, capaz de sostenerte incluso frente a las dificultades más desafiantes. La transformación real comienza cuando los comportamientos se convierten en una segunda naturaleza, algo que ya no requiere motivación, sino que surge de la repetición consciente y dirigida. En 1892, William James ofreció una conferencia titulada Hábitos y Voluntad, en la que pronunció palabras que parecían sencillas, pero que poseen un poder transformador profundo. No somos lo que pensamos, sino lo que hacemos de manera repetida. La excelencia no proviene de un acto aislado, sino del hábito constante, y la identidad se construye a través de estas repeticiones. Aristóteles había señalado siglos antes que somos lo que repetidamente hacemos, pero James fue más allá, afirmando que la disciplina deja de ser un objetivo externo y se convierte en un modo de ser. Cuando nuestras acciones diarias reflejan la persona que deseamos ser, los hábitos dejan de ser frágiles, se integran en nuestra naturaleza y empiezan a modelar nuestra vida con coherencia y fuerza interior. Nietzsche visualizaba la vida como un puente que conecta al hombre común con el superhombre, no un ser arrogante, sino alguien que ha trascendido la mediocridad, el miedo y la pereza. Su frase "conviértete en quien eres" resume esta idea. Existe una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti mismo que espera al otro lado del puente. Cada hábito diario es una tabla de esa estructura. Cuando eliges la facilidad, quitas una tabla. Cuando eliges la dificultad, agregas otra. Día tras día, la integridad de la construcción depende de tus decisiones. La mayoría espera motivación para actuar, pero esta rara vez llega por sí sola. Al igual que un aprendiz de ceramista que crea sus primeras piezas torpes antes de alcanzar la perfección, la identidad surge de la repetición deliberada, no de la inspiración momentánea. El punto sin retorno ocurre cuando un hábito deja de ser frágil y mantenerlo se vuelve más fácil que abandonarlo. Al principio, cada acción puede parecer insignificante, pero con suficientes repeticiones se consolida hasta formar conexiones neuronales cubiertas de mielina, que hacen que lo que antes requería esfuerzo ahora ocurra de manera automática. Así, la disciplina deja de depender de emociones pasajeras y se fundamenta en principios inquebrantables. Nietzsche advertía que no debemos esperar sentirnos siempre motivados. La verdadera fuerza reside en obedecer leyes autoimpuestas, en actuar con consistencia incluso cuando la emoción no acompaña. William James enfatizaba que la voluntad no se agota, sino que se canaliza. Menos decisiones y rituales claros producen más disciplina y menos resistencia interna. Imagina un río descendiendo por una montaña. Intentar detener su flujo con las manos es inútil, pero si construyes un canal, el agua fluye donde deseas. La mente funciona de manera análoga. Si cada día luchas para decidir qué hacer, tu energía se agota. Si, en cambio, estableces hábitos fijos y rituales claros, tu energía mental fluye sin resistencia hacia lo que realmente importa. Nietzsche resumió este principio de forma poética. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno ha elegido hacer. Así,
Al estructurar tu entorno y tus hábitos, al comprometerte con microactos y repetición consciente, tu identidad y tu disciplina dejan de ser un esfuerzo arduo para convertirse en la manifestación natural de quien eres en esencia. Para comprender la esencia de la disciplina, primero debemos dejar atrás la idea de que depende de la inspiración o de la motivación momentánea. No se trata de esperar a que llegue el deseo de actuar, sino de instaurar rituales inquebrantables que se cumplan sin excusas. Imagina un pintor que decide trabajar siempre a la misma hora cada día, sin importar su ánimo o las ganas que tenga. Al principio, su mente se resiste, su cuerpo le recuerda el cansancio, y sus obras parecen torpes, incompletas, incluso frustrantes. Sin embargo, él persiste, pintando diariamente como un acto silencioso, como un ritual sagrado que establece su compromiso con la práctica y con la constancia. Con el tiempo, algo extraordinario ocurre, la inspiración deja de ser un visitante caprichoso y empieza a aparecer de manera espontánea, acompañando su esfuerzo constante, demostrando que la creatividad no surge de esperar pasivamente, sino de la presencia activa y comprometida con la acción. Meses de constancia revelan la verdad detrás de las palabras del amigo del pintor. La inspiración no llega a quienes se quedan esperando, sino a quienes ya están trabajando. Cada sesión diaria, aunque parezca insignificante, refuerza la conexión entre mente y acción, y con el tiempo, el hábito de actuar disciplinadamente se convierte en una extensión natural de la identidad. Lo que antes era esfuerzo se transforma en un reflejo de quién eres. Nietzsche resumió esta idea de manera poderosa: haz de tu vida una obra de arte, no como un acto aislado de creatividad, sino como un proceso continuo de construcción de ti mismo. La verdadera fuerza no reside en evitar las caídas, sino en levantarse una y otra vez, sin que el miedo, la duda o la fatiga dominen tus decisiones. William James lo complementa: la mejor manera de vivir es dedicarse a algo que te supere, algo que exija de ti avanzar constantemente hacia lo difícil. La disciplina, entendida de esta manera, deja de ser un castigo o una carga y se convierte en la herramienta que te libera. Cuando entrenas tu mente para actuar incluso sin ganas, dominas los caballos salvajes del miedo, la gratificación inmediata y la distracción, conduciendo tu vida hacia un destino elegido conscientemente. Un ejemplo claro lo dio un monje que cuidaba un jardín en lo alto de una montaña. La naturaleza es impredecible, el clima hostil, pero él plantaba todos los días sin importar las tormentas ni el sol abrasador. La disciplina consiste en sembrar y cultivar constantemente, aun cuando la vida presente obstáculos. Cada pequeño acto difícil, cada hábito sostenido, construye un puente hacia la versión más fuerte y auténtica de ti mismo. Al final, la acción crea la identidad, y la constancia transforma la vida. Incluso los actos más pequeños tienen un impacto acumulativo inmenso. Un minuto de acción diaria, un micro compromiso que se repite sin fallar, puede parecer insignificante, pero es la piedra que sostiene el puente hacia la persona que desea ser. Cada hábito, cada decisión de seguir adelante a pesar de la resistencia interna, combate la inercia, la pereza y el miedo, moldeando la identidad hasta que actuar con disciplina deje de ser una opción y se convierta en algo natural, en un reflejo inquebrantable de tu carácter. Nietzsche y William James coincidirían: no esperes que la vida sea fácil o que la motivación aparezca por sí sola, comienza ahora, con pequeños pasos, porque la verdadera fuerza surge solo al caminar decididamente hacia lo difícil, y cada pequeño acto sostenido se transformará en la base de tu libertad interior y de tu grandeza futura. Finalmente, el mensaje central es este: la transformación no ocurre por milagros, suerte o talento, sino por la acumulación diaria de actos conscientes. Cada mañana, cada decisión de actuar a pesar del cansancio o la duda, cada hábito construido cuidadosamente, es una semilla que se convierte en árbol y florece en tu carácter. Mira al espejo y pregúntate: ¿estoy dispuesto a convertirme en la persona que quiero ser? Si la respuesta es afirmativa, actúa hoy. Inscribirte,
comentar y comprometerte con este proceso es plantar la primera semilla de un jardín que, con constancia, crecerá hasta superar tus propias expectativas. La disciplina no es un límite, es el terreno fértil donde germina la libertad, la fuerza y la excelencia personal.